conversar sobre las personas con sordera, las personas con sordoceguera en el proceso judicial. Lo vamos a abrir un poquito, ¿sí? Judicial. ¿La fortaleza cuál es? Pues el penal, ¿cierto? 25 años en la institución. Arrancamos desde el penal, ¿sí? Desde lo policivo, de la policía de vigilancia, pasamos a la policía judicial, luego pasamos al fiscal, luego pasamos al juez de control de garantías, conocimiento y así sucesivamente. Eso no quiere decir que no podemos preguntarnos sobre, oíste, y los procesos en las notarías, y los procesos en casas de justicia, comisarías de familia, inspecciones de policía, bienestar familiar, y así sucesivamente, ¿cierto? Me preguntaba Milton, que es la persona que estudió con nosotros, con un grupo de investigación de la Universidad de Antioquia, psicólogos, fonoaudiólogos, educadores especiales, abogados, intérpretes, traductores, ¿sí? Grupo de 19 personas dedicados única y exclusivamente a la investigación de las personas con sordera, con sordoceguera y sus familias y su acceso a la justicia. Ahí sí, allá en ese grupo de investigación es más amplio, acceso a la justicia. Y justicia es educación, justicia es salud, ¿sí? Justicia es acceso a la información. Entonces Milton con David, con José David, dos estudiantes de aquí de la universidad, llegan a ese grupo de investigación. Nosotros el año pasado decidimos, por petición de algunos estudiantes, enseñar lengua de señas. No somos una institución que enseña lengua de señas, pero como nadie es dueño del idioma, yo tengo que ir a preguntarle, voy a Estados Unidos y le pregunto, ay, ¿será que yo puedo decir thank you y si usted me autoriza porque usted es el dueño de su idioma en Estados Unidos? No, cada quien habla el idioma que quiera. Imagínense al señor Papa, ¿sí? Y le digo señor pues por respeto al Papa, preguntando si puede hablar todos los idiomas como políglota. No, nadie es dueño de una lengua. Entonces nosotros dijimos, hombre, nosotros sabemos lengua de señas. Bueno, entonces venga, le enseño a decir 1, 2, 3, a, I, O, U, mamá y papá y tal. Y les enseñamos un cursito de lengua de señas de 40 horas. Pero Milton, José David y otras personas muy interesados en el tema de las personas sordas. Entonces nos invitaron a la universidad y aquí estamos. ¿Cómo les propongo que desarrollemos esta actividad que tiene que 2 horas? Bueno, gracias. Que conversemos. Tienen al frente a una persona que trabaja en la Fiscalía General de la Nación, pero no me envió la Fiscalía General de la Nación, ¿sí? Yo soy John Gutiérrez Vázquez, una persona jurídica individual que trabaja ya en la institución, pero que no estoy haciendo un trabajo institucional. O sea, que aquí no está la voz, la palabra, el pronunciamiento oficial de la Fiscalía General de la Nación, no. Es John Gutiérrez, que tiene un saber, ¿sí? Un arte, que ha venido trabajando con él durante 25 años en muchos escenarios, muchos, desde la familia, desde la academia, en todos los estadios de la persona con sordera y con sordoceguera y hasta sus familias. Entonces yo vengo a compartirles ese conocimiento, ¿sí? No vamos a proyectar una presentación en ningún formato, no. Aquí tienen una persona que, como les digo, lleva 25 años trabajando esa dinámica, en especial la jurídica. Entonces vengo a que conversemos, que me pregunten, que quien se haya leído la ley, la sentencia, el acuerdo, la convención, discutir en el buen sentido de la palabra, construyamos conocimiento. Si aquí hay una persona que trabaja en una notaría, en una casa de justicia, comisaría de familia, inspección de policía, ¿cierto? Y me dice, pero vení, es que nosotros trabajamos así, cuando llega un usuario hacemos, entonces contanos, ¿cómo hace? Y si yo le puedo decir, yo le sugiero que se ajuste más al protocolo, entonces lo conversamos y aquí vamos a llegar a acuerdos, ¿sí? ¿En aras de qué?
en aras de garantizar los derechos especiales de las personas con discapacidad. Bueno, otra salvedad, solo sé de personas con sordera y sordoceguera, no sé más. Discapacidades hay muchísimas: síndrome de Down, autismo, parálisis cerebral, sordoceguera, espina bífida, movilidad reducida, o sea, 1000 discapacidades, pero no las sabemos todas. Johnny, síndrome de Down, sí, la trisomía del cromosoma 21, en lugar de dividirse en 2 se dividió en 3, sí, pero no, esa persona por lo general tiene unas características morfológicas diferentes, mongoloides, que por eso la gente equivocadamente les decía mongólicos, pero es un término discriminatorio, peyorativo, ofensivo, no, se dice persona con síndrome de Down. ¿Y qué más sabe? No sé. ¿Y cómo no sé, del acceso a la justicia, si son incapaces, interdictos, imputables, no sé. Hablemos de personas con sordera y con sordoceguera, y ahí nos movemos en lo que hemos venido investigando. Y lo que no sabemos, pues nos queda de tarea para que lo investiguemos. Voy a empezar con los términos, ¿sí? Voy a empezar diciéndoles cómo les sugiero, pero no es una sugerencia personal, es una sugerencia académica, de cómo se les llama a esas personas. Y voy a ir poniendo unos ejemplos para que nos vamos ambientando y ustedes puedan decir: John, ven, me pueden interrumpir en cualquier momento. Eso sí, la persona que haga la pregunta tiene una gran responsabilidad, y es que me tiene que decir dónde yo iba, porque si me pregunta y después no me dice: es que usted iba contando lo del policía, yo me pierdo, entonces arranco por otro lado en el mismo tema, pero esa es una de mis necesidades educativas especiales, ¿sí? Que cuando me hacen una pregunta, pueden preguntar, porque si no preguntan de una vez, entonces pues ya después ¿qué? Pero si preguntan, no solo esa persona, mentiras, es broma de que tiene que ser esa persona, cualquiera otro que esté muy, muy, muy atento me dice: John, ve, ahí le respondiste la pregunta, pero vos ibas contando la historia de la captura o la historia de lo que sucedió en la comisaría, y entonces ahí nos vamos yendo, ¿les parece? Bueno, vamos a hablar de la estadística, ¿sí? Colombia no sabe, esto es probado, Colombia no sabe cuántas personas con discapacidad tiene. Triste, oiga, gravísimo, pero Colombia no sabe cuántas personas sordas tiene. Han hecho debates en el Congreso de la República, han hablado ministros, ha hablado las instituciones que saben de discapacidad, pues nadie sabe cuántas personas hay con discapacidad. ¿Por qué? Porque no se ha hecho una caracterización. Cuando se hace el censo, no se ha hecho un trabajo serio de llegar a una casa y bueno, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántas edades y cuántas personas con discapacidad. Gracias, mi hermano, muy amable. No sabemos en Colombia cuántas personas con discapacidad hay. Pues lamentable, triste, vergonzoso, pero la verdad, ¿qué les podemos decir nosotros? Porque yo estoy hablando como equipo de investigación. Recordemos, para quienes acaban de llegar, no les está hablando la Fiscalía General de la Nación, les está hablando John Gutiérrez, que trabaja allí, pero que pertenece a un grupo de investigación de la Universidad de Antioquia, pero tampoco les está hablando la Universidad de Antioquia, porque ahí hay unos egresados de la de Antioquia, pero hay egresados de todas partes, y nos dedicamos a investigar temas de personas con sordera, con sordoceguera y sus familias. ¿Qué sabemos nosotros con todos estos años de experiencia? Que al parecer hay 27.000 personas sordas en el área metropolitana de Medellín, un poco, 71.000 en Antioquia, 2 millones en Colombia, 8 millones de personas con discapacidad en Colombia, sin contar 2 millones de personas con esquizofrenia, que si estamos estudiando derecho y por allá avanzaditos nos damos cuenta que la esquizofrenia en algunos momentos genera discapacidad, ¿cierto? O sea, tú no le puedes... No voy a entrar ahí, pero o sea, cuando el abogado defensor le dice a usted como fiscal, es que él cometió tal cosa en un momento de esquizofrenia, ahí ya usted tiene que mirar para otro lado, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué sabemos? No está documentado, pero ¿qué sabemos consultando? Organización Mundial de la Salud, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación,
Ministerio de Salud, no sé si ya lo había mencionado, INSOR, FENASCOL y como 50 asociaciones de personas sordas en el país, que esa es la estadística. Eso es lo que intuimos. ¿Que esté documentado? No. Listo. ¿Qué está documentado? Las personas que nosotros hemos atendido, 1.600, 1.700 solo en Medellín. Entonces uno sí puede ir pensando que esa estadística sí existe. 360 millones de personas sordas en el mundo y 1.000 millones, eso sí lo dice la Organización Mundial de la Salud, 1.000 millones de personas con discapacidad en el planeta. ¿Dónde están los nombres? Pues para que a uno le digan, sí, eso existe, muéstrame los nombres, cédula, dirección, teléfono. No los tenemos, un aproximado. Entonces nadie sabe cuántas personas con discapacidad hay en el planeta. Triste, sí, triste, porque se menciona que merecen un trato especial de las personas, merecen un trato especial y preferencial de las autoridades, bla, 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 pero del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿sí? También tenemos información de que hay 23.620, más o menos ese es el número, de personas con sordoceguera en Colombia. Muchísimos sordos ciegos, es decir, personas que no escuchan y que no ven. Eso sí tienen una discapacidad pues mucho más compleja. Que cuando, todos somos de derecho, sí. Bueno, que cuando estamos hablando de una discapacidad de esas, ya uno así de entrada, uno dice, estaremos frente a un incapaz absoluto, estaremos frente a un incapaz relativo, estaremos frente a un inimputable o estaremos frente a una persona declarada en interdicción. Claro que pues para eso no mira la sentencia, ¿cierto? Los otros sí quedan como ahí, en el limbo. Bueno, esas son las estadísticas, muchos. Resulta que hay una convención de los derechos humanos, allá arriba, ¿cierto? Mundial, internacional, bloque de constitucionalidad. Pues en el tema de las personas con discapacidad el asunto es tan complejo desde lo jurídico, desde lo académico, desde todos los estadios del ser humano, es tan complejo que no bastó la Convención de los Derechos Humanos, no basta, porque las personas con discapacidad son población vulnerable. Entonces por ahí dijeron, ¿quién? No sé. Dijeron, hombre, no basta la Convención de los Derechos Humanos, desprendamos una Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley 1346 de 2009. Sí, porque como tienen una protección especial, entonces no basta la convención, la voy a repetir para quienes están tomando nota, Ley 1346 de 2009. Listo, entonces se desprende la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero sigue siendo una prioridad en el mundo el tema de la discapacidad, por la vulnerabilidad que representa. Entonces también está la Convención de los Derechos de la No Discriminación a las Personas con Discapacidad, que es la Ley 762 del 2012. 762 del 2012. Alguien que por ahí, lo que pasa es que con tanta norma en la cabeza, yo siempre en esa, no sé, creo que es 2012 con seguridad, pero verificamos a alguien que tenga Google por ahí, si es 2002 o 2012, estoy casi seguro, pero para no dejar la información errada en el video ni en ustedes, creo que es 2012, 762 del 2012, que es la Convención de los Derechos de la No Discriminación de las Personas con Discapacidad. En Colombia, ¿qué tenemos? Sí, gracias, 2012 entonces, queda ahí en el video, 2012. ¿Qué tenemos más en Colombia? Resulta que comunidad sorda existe desde que existe la humanidad, de hecho la Biblia habla de personas sordas. Entonces en Colombia las personas sordas venían comunicándose a través de señas, de signos, de gestos, de expresiones faciales y corporales, de lenguaje no verbal, semiótica, simbolismo, kinestesia, iconicidad, mímica, todo eso. Y todo eso venía de una manera ilegal, ¿cierto? No tenía un soporte jurídico
y empezaron las personas sordas a mirar otros países, Francia, Estados Unidos, y a darse cuenta que esas señas que manejaban esas personas sordas de esos países, porque personas sordas hay en todo el mundo, ¿sí?, ya estaban más avanzadas y ya no eran simplemente gestos, sino que se constituía en una lengua. Y esas personas sordas de Colombia fueron trayendo esas señas y esas señas fueron enriqueciendo la cultura lingüística de las personas sordas, y en 1996 se sancionó la Ley 324 de 1996. Entonces empieza comunidad sorda a decir, es que mi lengua, esa expresión facial y corporal, espacial, ya tiene un soporte legal que no me permite simplemente comunicarme con el otro, sino que me da el estándar, empieza a darme el estándar de idioma. Recordemos artículo 10 de la Constitución, el idioma, que dice que el idioma oficial en Colombia es el español, pero las demás lenguas y dialectos también son válidas y propias en el territorio nacional, y que la educación que allí se imparta será bilingüe, ¿cierto? Como 80 lenguas y dialectos. Entonces ya empieza la comunidad sorda a sentirse más segura, más autónoma, más independiente, más personas, ¿sí? Ya soy una persona, ya puedo ejercer mis derechos a través de mi lengua, que no es oral y no es escrita. Y reitero, 1996 se sanciona la Ley 324. En 1997 sale el decreto 2369. Decreto 2369 de 1997. ¿Qué hace ese decreto? Reglamenta la ley. ¿Oíste? Pero ¿por qué tan rápido? Si uno ve que a veces salen leyes y los decretos reglamentarios ni salen, o salen mucho tiempo después. Resulta que es que hubo una mujer, jueza sorda, María Soledad Castrillón, ya pensionada, sorda, jueza y sorda, y no manejaba lengua de señas, y llegó a ser jueza laboral. Pero resulta que ella leía mucho, entonces escribía muy bien y tenía lectura labiofacial y hablaba. Pues, perdón, hablaba no ha fallecido. Lo que pasa es que ya pues no está trabajando, está por allá en su casita o en su finca. Entonces, ¿ella qué hace? Analiza la Ley 324 de 1996 y dice, no. Aquí están diciendo que la lengua de señas es el idioma oficial, propio, obligatorio de las personas sordas. ¿Por qué? Porque una persona sorda tiene que manejar exclusivamente lengua de señas. No, es que ¿dónde está la autonomía lingüística de las personas sordas? Yo soy sorda y no manejo lengua de señas. Entonces, ese decreto reglamentario, el 2369 de 1997, ya habla de algo maravilloso, me encanta, que se llama autonomía lingüística. ¿Tú eres sordo? Sí. ¿Quieres hablar? Sí, yo habla mucho, en lo poquito habla, pero yo habla. Entonces se evalúa su producción de voz, y si uno se da cuenta que ese es su único canal comunicacional, pero su producción de voz, aunque con algunos bachecitos y todo ese cuento, pero se da a entender y escucha, tiene un implante coclear, tiene un audífono, lee los labios, pues hable. No habla, pero sabe leer y escribir, pues escriba. No sabe leer y escribir, no habla, no escucha, no sabe leer y escribir, pero sabe lengua de señas colombiana, papá, mamá, mañana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, no es gestos, sino lengua de señas, idioma. Entonces comuníquese a través de lengua de señas. Ya ese decreto entonces habla de eso, de autonomía lingüística. No, usted es sordo y usted elige su lengua. Eso sí, no venga a decir que sí, Charlie Chaplin, no. Tiene una lengua, listo, exteriorice su voluntad, su pensamiento, sus sentimientos, cállese, se venda, enajene, realice cualquier acto jurídico, pero a través de una lengua. Luego viene la ley 982 del 2005, luego viene la ley 1618 del 2013, otras normas que hablan del mismo tema, el artículo 1504 del Código Civil, recordémoslo, ¿sí?, que habla de la capacidad legal y habla específicamente de las personas sordas.
Y frente al artículo 1504 del Código Civil hay un asunto muy, muy, muy interesante. Porque resulta que el artículo 1504 decía al año 2002, término mal empleado, ahí les dejo yo no dejo tareas, ni doy órdenes, ni nada de esas cosas, yo cuento cosas y ustedes como abogados, futuros abogados, si les interesa, aunque no hay que ser abogado para eso, creen que una norma viola un derecho constitucional y hagan el trámite. Término mal empleado, sordomudo. Las personas sordas no son mudas, son sordas. ¿Y por qué no hablan? Pues porque no han escuchado. Nosotros aprendemos por imitación. Diga papá, diga mamá, papá, papá. Si yo no escucho que me digan eso, pues no pronuncio. Aquí decimos abyecto futil indubio pro reo non bis inhibide habeas corpus habeas data allanarse dolo culpa preterintención. ¿De dónde? Pues que el profesor lo dijo, lo escuchamos, lo leímos y terminamos con ese vocabulario. ¿Y por qué lo pronunciamos? Hombre, porque nos llegó o visualmente o auditivamente. Si no lo escuchamos, si no lo leemos, pues no lo pronunciamos. Imagínate uno por ahí diciendo, ¿y eso qué es? No sé, se me ocurrió una palabra muy bonita. Oiga, las bobadas, no, eso no existe. Entonces, por lo general las personas sordas, por lo general, para no decir todas, pues no hablan porque no escuchan, así de sencillo. ¿Y cuáles son los años más importantes para la adquisición del lenguaje? Los primeros 7 años. Y de los primeros 7, los primeros 3. Y esos son los años que se pierden en una persona con discapacidad. Mija, el niño como que no escucha. No, pero ese más adelante. Y así se va yendo, y cayó la tapa, se cerró la puerta, no sé quién gritó, oíste, y ni se mosquea. Pero déjalo, y déjalo es que lo dejan y se pierden los años más importantes de vida. Por eso es que en los procesos jurídicos con personas sordas no solo pensamos que es un sordo, siempre pensamos, posiblemente hay una discapacidad cognitiva. Y si no hay una discapacidad cognitiva, muy posiblemente hay un déficit en el desarrollo cognitivo. ¿Sí? Perdón. No, pero gracias por el agua, ¿sí? No. Por eso cuando tengamos una persona sorda, en cualquier contexto, no solo jurídico, por favor, no solo pensemos que tiene un sordo. Ese es sordo. Y los sordos hablan, y los sordos leen los labios, y los sordos saben leer, y es pura paja. Eso no es cierto. ¿Ya? Entonces, partamos de que su discapacidad, que puede ser, por lo general, congénita, es decir, que nació sordo, esa discapacidad sin un acompañamiento de padres entregados, ¿sí?, a la comunicación. Nos nació el hijo sordo, bueno, entonces vamos a poder proveerles auditivos que hoy se llama Óyeme, o vamos al fonoaudiólogo, vamos al audiólogo, vamos a poner a hablar a este muchacho, vamos a ponerlo a escuchar, estudiamos lengua de señas. No, déjelo, dele comida y ropa. Esas personas que crecen así, cuando ustedes las tengan al frente, piensen que no hay solo una discapacidad auditiva, muy posiblemente hay una discapacidad cognitiva o un déficit en el desarrollo cognitivo. O sea, crecer sin lengua afecta, llámenlo como lo llamen. Yo no estoy diciendo aquí que es que todas las personas sordas tienen un retardo mental leve, moderado o profundo. No. Estoy diciendo, crecer sin lengua afecta los procesos cognitivos básicos y superiores. Pues de hecho, por algo, el artículo 13 de la Constitución, que habla del derecho a la igualdad, dice que ellos merecen un trato especial y preferencial de las autoridades y que los abusos y maltratos que contra ellos se cometan serán sancionados de manera ejemplar. Es que siempre hablamos de ellos, cuando hablamos de ellos hablamos de protección reforzada, protección laboral reforzada, trato especial y preferencial, enfoque diferencial. En la institución para la que trabajo se habla de una fiscalía de la gente, por la gente y para la gente. O sea,
Mi jefe, ser humano maravilloso, se llama Lilian Soto Cárdenas, una fiscal que trabaja muy bien el tema de género, dice: cuando usted tenga un usuario, sea el usuario que sea, póngase los lentes de ese usuario. Pertenece a comunidad LGBTI, piense así. Pertenece a afrodescendientes, piense así, piense en su cultura, piense en su contexto, no lo trate como a cualquiera. Es joven, es adulto, es de edad adulta, o sea, atiéndalo como se debe. Bueno, volviendo al artículo 1504 del Código Civil, entonces ese artículo decía en el año 2002: el sordomudo que no pueda darse a entender, ya dijimos que sordomudo es un término mal empleado. El sordomudo se dice persona con sordera. No le alcanzó hasta allá porque le olvidó, diga persona sorda. Lo que sucede es que, bien, muy bien, podemos hacer la pregunta, está bien. Y para eso venimos, para aclarar, bueno, ¿y cómo es? Los mudos no existen, no hay un solo mudo en el mundo. A ver, si nació sordo, estamos hablando de una sordera congénita, nació sordo, o nació oyente, pero quedó sordo en una edad muy temprana, estamos hablando de una persona que no aprendió a hablar. ¿Sí? Estamos hablando de una sordera prelingual o prelocutiva. No aprendió a hablar. ¿Y cómo aprendemos a hablar? Diga papá, diga mamá, o sea, aprendemos a hablar por acá antes de aprender a leer y a escribir. ¿Sí? Eso es clarísimo. Pero como por aquí nada entra, por aquí nada sale. Así de sencillo. Siempre hago el mismo ejercicio, pero vamos a avanzar, tenemos solo 2 horitas. Diga cofosis. Cofosis, ¿había pronunciado alguna vez esa palabra? No. ¿Qué significa? El nivel más profundo de sordera. Oíste, vos, ¿por qué nunca habías dicho cofosis? Porque nunca la había escuchado, ahí tiene. O porque nunca la había leído, ahí tiene. Listo. Entonces, la persona, ténganla ahí. Entonces la persona dice: ah, no, pero es que él es mudo porque no modula. Ah, o sea que cuando usted tiene una afonía o una disfonía, entonces usted es mudo. No. ¿Qué significa mudez? No decir nada, no comunicar nada, no transmitir nada, no exteriorizar nada. ¿Qué hay en el mundo que no diga nada? Nada. Ah, pero es que pareces una piedra. ¿Y por qué? Porque no dice nada. ¿Cómo que no? Con la piedra me dice cuánto pesa, cuánto mide, de qué está hecha, si es sólida, líquida, o sea, un objeto inanimado que entrega información. Dígame, ¿qué hay en el mundo que no entrega información? Absolutamente nada. La persona puede ser sorda, o sea, no escuchar nada, tener una cofosis. Cofosis es el nivel más profundo de sordera. No escuchar nada, no hablar nada, no leer, no escribir, no saber lengua de señas, pero no exterioriza, no manifiesta cosas con su cuerpo. Les dejo una referencia: La escafandra y la mariposa. Es un libro, es una película. Un hombre que le dio una parálisis, iba en su carro, le dio un derrame, quedó moviendo los ojos y escribió un libro. Escribió un libro moviendo los ojos. La mudez no existe. ¿Sí? Cualquier persona o cosa que diga, que informe, que manifieste, que exprese algo, ahí, a partir de ahí no hay mudez. Salí, miré al cielo y dije: está como plomizo el cielo, ¿cierto? Como que va a llover. Ya me dio una información el cielo y no habló Dios en su infinito poder. ¿Listo? Es mi concepto y es el concepto de un equipo de investigación, todos investigando el mismo tema: personas sordas, sordociegas, sus familias, psicólogos, fonoaudiólogos, educadores, 2 psicólogas con maestrías, las únicas maestrías a nivel latinoamericano hablando de la capacidad jurídica de la persona sorda, en una tesis de psicología jurídica y otra en una tesis psicológica de mentalización de los procesos de los sordociegos. ¿Cómo piensa un sordociego? ¿Cómo construye el pensamiento una persona con sordoceguera? ¿Cierto? Entonces tenemos investigación para poder decir: a nosotros, a nuestro juicio, no existe la sordera. Perdón, la mudez, señora. Ya, bueno, muy bien. Entonces resulta que el artículo 1504, retomamos, decía: el sordomudo que no puede darse a entender por escrito es un incapaz absoluto. 1504, Código Civil. Al año 2002, vergonzoso,
Porque en 1996 la ley 324 dijo que no es necesario aprender a leer y a escribir para tener pues no lo dice la ley así, pero se infiere. Es decir, si maneja lengua de señas, tiene una lengua, y si tiene una lengua, tiene capacidad. ¿Cuál capacidad? Capacidad de goce, no estamos hablando de capacidad de ejercicio, ¿sí? Que no vamos a hablar de los atributos de la persona, pues no de aquí. Bueno, entonces alguien analiza el artículo 1504 del Código Civil y coge la ley 324 y dice, no, yo voy a demandar, demanda la inconstitucionalidad del artículo 1504. No hemos visto antes, ¿cierto? Entonces, demanda la inconstitucionalidad del artículo y de ahí se desprende la sentencia C983 de 2012. Esa es mi carta de navegación. Yo tengo en cuenta las convenciones, las otras normas que les voy a dictar, los artículos del Código de Procedimiento Penal, todo ese cuento, pero mi carta de navegación es la sentencia C983 de 2002. Y muy a la par la sentencia C128 del mismo año, 2002. ¿De qué hablan esas sentencias? De la lengua de señas, del poder de la lengua de señas, de la riqueza lingüística de la lengua de señas, de que si la lengua de señas, solo lengua de señas, tiene una persona y la maneja bien en un nivel amplio y suficiente. ¿Qué dice la Corte? Nivel amplio y suficiente. Si usted en lengua de señas está en capacidad de exteriorizar su voluntad, su pensamiento, sus sentimientos de manera clara, inteligible e inequívoca, tiene capacidad legal. Pero es que no habla, no importa. Que es mudo, no importa. Que no sabe leer ni escribir, no importa. Maneja lengua de señas y esas señas que maneja son traducibles por un intérprete y el intérprete, sí, buenas tardes, mi nombre es Pedro, yo ese día iba caminando, bla, 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 bla. Tiene capacidad legal. Ahora, si va a venir a hacer mímica y el intérprete dice, espere señor juez, es que yo como que creo, como que me parece, como que intuyo, no hay, ¿listo? Entonces, artículo 1504 del Código Civil, hablando pues de esa normatividad, artículo 1504 del Código Civil, las dos sentencias que le mencioné. ¿Qué otra norma? La ley 1346 de 2009, la ley 762 del 2012, los artículos 8, 11, 144 y 400 de la ley 906, ¿sí? Y a nivel notarial, estamos hablando de el decreto 2148 de 1983. ¿Sí? Que habla por allá de que cuando el documento se va a elevar a escritura pública, entonces el notario llamará a intérprete, Esa es básicamente, en términos generales, la normatividad que se aplica a la atención de personas con sordera y con sordoceguera en los procesos judiciales. Reitero, y ustedes lo saben cuando vinieron al evento, este es un conversatorio, la idea es que yo no venga y les diga todo lo que hay sin que me pregunten. La idea es que no solo me pregunten, pero me digan, oíste, pero, y quienes pueden consultar, oíste, pero la sentencia no dice eso. Ay, fue madre, es que les dije el año que no era, qué sé yo, pero la idea es que lo discutamos. Listo, señor. Usted hablaba de la frontera, pero entonces, ¿cómo haría para que una persona que sea sorda y también sea ciega se haga a entender? Porque usted me dice que los sordos no se pueden expresar y no pueden hablar precisamente porque no tienen esa capacidad. Entonces un ciego, al no tener la capacidad de ver los símbolos que se manejan en el lenguaje de señas, ¿cómo se harían entender? Listo. Escuchamos todos la pregunta del compañero. Se las voy a, qué pena, me olvidó pasarte el micrófono y como estaba tomando, yo dije, uy, que alguien pregunte para tomar agua, ¿cierto? Entonces, muy bien porque preguntaste. La pregunta es, si la capacidad legal, la voy a poner así, más cortica, y tú me dices si está bien. Si la capacidad legal de las personas sordas o con sordera se mide desde la capacidad de darse a entender a través de lengua de señas, ¿cómo vamos a hacer con una persona con sordoceguera que no solo es sordo, es ciego, no ve? Entonces, ¿cómo vamos a evaluar su capacidad legal a partir de la lengua de señas? Más o menos. Pero si no sé cómo vas a expresar
expresar si no tiene la capacidad de... Eso, entonces, tenemos una persona sordociega o con sordoceguera que no habla, o sea, no tiene voz. Y si es invidente, pues no escribe. Posiblemente maneje braille, pero vamos a ponerlo donde lo vas a llevar, no maneja braille. Entonces, ¿cómo aprende lengua de señas y cómo exterioriza su voluntad a través de lengua de señas? Sí. Vamos a ver si la pregunta de allí o nos tienen una respuesta, señor. Es que eso es lo que yo, o sea, si uno para hablar tiene que escuchar, para aprender el lenguaje de señas, me imagino pues que obviamente tiene que ver. Y si ninguna de las dos da, entonces pues... Listo, maravilloso. A eso vinimos a aprender. Señora. Pues yo diría, o sea, Está bien, dilo, fresca. pienso que con el tacto, pues de pronto no maneja este tal idioma braille, pero puede expresarse de pronto con las manos, no me gusta o algo, no sé. ¿Y si nunca lo vio? ¿Cómo sabría? Es que si no estoy mal para aprender Pues con el olor, usted diga. Pero es que el olor es muy diferente. Ya usted lo para aprender braille, aprender Pues que lápiz, no hacen aprender a ese escuchar ejercicio. y Pero saber hay qué es lo que se va a otros decir. sentidos, hay otros sentidos. Señor. Yo diría que hay personas que tienen una discapacidad, bien sea en la capacidad auditiva o es mudo, pero tiene unos sentidos más desarrollados que otros. Entonces, le pongo un ejemplo. Por ahí en un canal Capital hay un señor que es abogado y es ciego. Ese señor inclusive sale por televisión y es asesor jurídico de un canal, creo que es Capital. Se conoce al derecho y al revés, normas y leyes, bueno, y maneja muy bien el sentido de la interpretación. Otro caso de una persona que es sorda y es muda, pero maneja muy bien el sentido del tacto, lo que decía la compañera allí, del el olfato, maneja muy bien, tiene mucha habilidad, por decir algo, en la movilidad de sus extremidades. Y esa persona se desenvuelve dentro de la sociedad de una forma quizá más eficiente que una persona que tiene todos los sentidos. Bueno, muy bien. Perdón, ejemplo de Señor. eso no es, yo he visto, alguna vez no están en el noticiero, dos hinchas, uno de Millonarios y uno de Santa Fe, que van al estadio y uno de los hinchas le interpreta todo el partido, le traduce todo el partido al de ciego y sordo, creo, sí. Y por medio de señas y le narra los goles, le canta las jugadas, todo. ¿Cómo conectar? Bueno, vamos a avanzar, pero vamos a resolver eso. Si solo resolvemos eso hoy en el conversatorio, ya ganamos. Yo quiero que hagamos el siguiente ejercicio, por favor. Levantemos la mano los que o están estudiando Derecho o ya son abogados, aquí en el auditorio. Bueno, pues casi todo. Entonces, ¿a quién está interesado por un tema diferente al derecho? ¿Desde qué? ¿Desde la psicología? Bueno, vamos a mirar cómo nos acercamos a la psicología, ¿sí? Hoy, si quieres, hablamos otro día, si no te queda claro o algo así, ¿sí? Yo te dejo mi número, mentiras. Sí, ya lo tenemos, es broma. Pero vamos a dejarlo hoy clarísimo desde el punto de vista jurídico y centrémonos en el artículo 1504 del Código Civil. No nos salgamos. Artículo 1504 del Código Civil, capacidad. O sea, es decir, yo le estoy hablando de si es capaz o no es capaz, no nos salgamos de eso. ¿Es capaz o no es capaz? Me encanta que pongan los ejemplos, porque para eso estamos aquí, para que aprendamos todos de todos. Yo no tengo el conocimiento, ¿sí? Aquí lo construimos entre todos. Pero voy a poner el ejemplo con un respeto absoluto, no solo para ti, sino para todos. Yo interpreto el gol de cualquier equipo frente al otro, eso no tiene efectos jurídicos, ¿cierto? Hoy vamos a discutir, ¿te quieres casar? Eso es un acto jurídico. ¿Vas a vender? Eso es un acto jurídico. O sea, vamos a concentrar, te van a imputar cargos por tal delito, van a ponerte ese ejemplo, te van a imputar cargos por tal delito,
Eso es un acto con efectos jurídicos. No vamos a hablar hoy de la interpretación, y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Y me gusta porque es asertivo, es acertado, es contundente. Viene una persona sorda y me dice: ay, John, venga, sorda, en lengua de señas, no voy a hacerlo, voy a avanzar, no voy a hacer las señas, voy a avanzar. Y me dice: ay, John, venga, hágame un favor, usted puede llamar a mi mamá, mire, este es el celular mío, o llámelo de usted, llámela del suyo, y dígale que por favor, que si me da permiso, que es que la fiesta está muy buena, una chica sorda, o un chico, que si me da permiso para quedarme hasta las 4 de la mañana, es que me había dicho que estaba que amanecer. Yo te tengo que realizar una valoración de tu capacidad psicológica a la luz del artículo. Pura paja. Venga, ve, ¿cuál es el número de su mamá? Señora, vea, tengo aquí a su… ¿Cómo es su seña? Ah, sí, y su nombre. Vea, tengo aquí a Estefanía. Yo soy John Gutiérrez, un intérprete. Sí, yo le estoy entendiendo a su hija, señora. Ella está… No, está bien, señora, está bien. Aquí está en la fiesta. Que pregunta que si se puede quedar. Sí, pero que no… Vea, que su mamá dice que se porte bien, que Ya hice la interpretación. Tengo que hacer un peritaje comunicacional a la luz del artículo 1500. No, porque eso no tiene efectos jurídicos. Le van a meter una pela donde no llegue a tiempo, ¿cierto? No la van a volver a dejar salir, pero eso no tiene ninguna trascendencia jurídica. Hoy vinimos a hablar de cómo usted, señor abogado, va a actuar en la notaría, en la fiscalía, en la procuraduría, en la defensoría, donde usted tenga que actuar como abogado. Hombre, usted es el jurídico de una empresa cualquiera y viene una persona sorda a pedir empleo. Usted tiene que saber que y solo maneja lengua de señas, que ese contrato se lo tiene que decir en lengua de señas. Si no, hay un vicio del consentimiento que se llama el error, y eso desencadena ¿en qué? En una nulidad. O sea, se aprende en primer semestre. Pues hoy vamos a hablar de eso. ¿Cómo valoro la capacidad comunicacional de una persona con sordera o con sordoceguera? Buena pregunta. Para decir, ¿tiene o no tiene capacidad? Pues quien tiene o no tiene capacidad lo dirá el juez, ¿cierto? Recordemos frase: principio general del derecho. No soy abogado. Principio general del derecho, pero pareciera, ¿cierto? Principio general del derecho: la capacidad se presume, la incapacidad ¿qué? Se demuestra, ¿sí? Principio general del derecho. Entonces, usted presume que es capaz. ¿Cuál es su responsabilidad como abogado para que ese acto que realiza con la persona sorda o con sordera o con sordoceguera tenga efectos jurídicos, no viole sus derechos lingüísticos, no viole el debido proceso del artículo 29 de la Constitución? Usted tiene que hacer responsable de eso, usted tiene que cuidar eso. Hombre, como maluco una citación y empieza uno a doler como por aquí en el estómago del Consejo Sesional de la Judicatura de la Sala Disciplinaria, ¿sí o no? Y así no me citen de allá. Hombre, no es muy triste vulnerarle los derechos a una persona, así no vaya a denunciarme en el Consejo. No, aquí la invitación es esa. Tengo una persona con discapacidad, no salga corriendo. No sabe nada, asesórese. Que es que usted es abogado y se la sabe todo. Eso no es cierto. Llame al experto, ¿sí? Llame al experto para que lo oriente frente a cómo atiende a la persona, para que no viole derechos fundamentales. Me encanta que hoy haya venido a colaborarme, ahora empieza a mirarme así con la ceja levantada, Olga, una intérprete de lengua de señas, de una experiencia académica inmensa, y vamos a hacer con ella ahorita un ejercicio. No estaba programado, pero hicieron una pregunta súper interesante y vamos a hacer el ejercicio para que a todos les quede pedagógicamente muy claro, ¿sí? Olguita, ¿me acompañas acá, porfa? Yo le voy a pasar el micrófono a la profe Olga y yo voy a decir algo en lengua de señas y ella va a hacer la interpretación. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Mi nombre es Juan. Cambié mi nombre, pues porque, no sabe el nombre, que lo cambié.
Yo quiero que por favor me ayudes. Un psicólogo no, muchas gracias. Gracias, después. Yo necesito un abogado que me ayude urgente, urgente. Porque en mi casa hay un problema familiar, me la tienen montada, me pegan, a mí sufro mucho, mucho, mucho. Por favor, que me ayude. Lengua de señas, un intérprete, una comunicación. ¿Quién vio a Olga dudando de lo que iba a decir? Nadie. Manejo lengua de señas. Ahora, si yo vengo y le digo a Olga, yo que la ayuda, que yo le problema de la cacha, entonces tú me vas a interpretar eso. Quiero que me ayudes porque tengo un problema en mi casa. Yo de la mamá le mucho le problema, le mucho le gaña a mí, yo no que la mamá que yo me le bañe la cacha, que yo me pega. Muchos problemas con mi mamá, me regaña mucho, me dice que me vaya de mi casa, que me vaya afuera. La mamá me tiene a mí la cuidar mucho porque yo solo 40 años, mi mamá me cuida mucho toda la vida. Porque mi mamá me cuida mucho, yo ya tengo 40 años, me ha cuidado toda la vida. Estoy haciendo una exteriorización de mi voluntad, hablando medio con lo que me da mi aparato fonatorio, fonador, fonoarticular, y lo están interpretando. ¿Quién va a decir que eso no puede ser interpretado? Ahora, voy a irme a lengua de señas. Voy a decir que Olga va a interpretar lo que yo voy a decir en lengua de señas. Dice que una grande lo jala, que alguien grande lo jala, lo maltrata. Dice, no habló en primera persona, no hizo una interpretación. Ella se aproxima a algo que puede suceder a partir de una expresión facial, corporal, lenguaje no verbal, semiótica, simbolismo, kinestesia mía. Yo estoy utilizando una lengua jurídicamente taxativa. No. Entonces, cuando a Olga le digan, ¿y esa es una interpretación objetiva? Olga dice, no, pues yo estoy mirando unos gestos y... Una suposición. Y estoy suponiendo. Nos vamos a ir a juicio con una suposición, abogados, ni pueblo. ¿Cierto? No podemos llegar frente al juez de control de garantías con semejante cosa. Oiga, yo, pero muy teso, o sea, que es que un sordo, pues, que no fue instruido en lengua de señas, entonces no tiene acceso a la... No, o sea, si yo no tengo lengua, si yo no cumplo con los requisitos del 1504 y de esa sentencia, ¿cómo voy a tomar decisiones con efecto jurídico? No me puede casar, no puede vender, la herencia no la puede recibir mi hijo, es que otro principio general del derecho, ¿cuál es? Lex ex dura lex. Dura es la ley, pero es la ley. Listo. Ahora entonces, oralmente, Olguita quedó en lengua de señas. Ahora, oralmente. Dígame, ¿qué voz va a hacer? ¿Qué interpretación le va a hacer ella al comisario, al inspector, al notario, al juez? No hay lengua, y si no hay lengua no hay nada. Eso. Ahora, esta cortica para explicar cómo es la comunicación, para responder tu pregunta y las inquietudes que se generaron desde sordoceguera, cómo es con las personas sordociegas. Yo voy a hacer un ejercicio, Olguita lo va a interpretar, pero yo solo soy sordo. Hola, buenas noches. Ay, no, perdón, qué pena, un error. Buenas tardes, qué pena. ¿Dónde es mi casa? En Bello. Ya, cortito. Claro, hice lengua de señas, ella hizo la interpretación. Hasta, ay, qué pena, me equivoqué. No, déjenlo así, simplemente diga, ay, buenas tardes, no, buenas noches. Ella tiene que decir exactamente lo que yo dije. Ahora, lo dije en lengua de señas. Ahora yo soy una persona sordociega. Entonces, ¿nos ayudas con el micrófono, por favor? Entonces tú vas a sostener el micrófono a Olga.
¿sí? Para que ella hable. Entonces yo soy una persona con sordoceguera y ella es mi intérprete. Aquí no se llama intérprete, se llama guía intérprete. Entonces yo soy sordociego, yo soy una persona con sordoceguera y miren lo que hace ella. Entonces ella va a ser la voz de lo que me dijo. Hola John, ¿cómo estás? Yo muy bien, gracias a Dios. Yo necesito urgente un psicólogo porque tengo depresión. Yo te ayudo con mucho gusto a buscar uno. Muchas gracias, muchas gracias. Sí. Gracias, Sofía. Ah, muy teso. Y ese sordociego John Gutiérrez, ¿cómo aprendió? Pues porque en este mundo, así como hay papás que no sirven para nada, hay unos papás maravillosos, maravillosos. Hay una mujer que se llama Sor, la mamá de Jason. Hay otra mamá que no tiene un hijo sordociego, pero que tiene un hijo que se llama Jason y tiene otras discapacidades asociadas. La calificación de la invalidez de él es del 75% y esa mamá lo llevó a la universidad. Y ahí es cuando a mí se me quiebra un poquito la voz, ¿sí? Porque cuando yo hablo de esas mamás y de esos papás entregados, pero realmente entregados, no es, qué maldición la que me envió Dios, hombre, un hijo con discapacidad. No, para muchos es un reto, ¿sí? Dios no le da a nadie nada con lo que no pueda. Ha sido desde la mamá, desde el papá, desde los hermanos, desde la familia, que cuando se han concentrado en esa persona. Es que Jason fue a la universidad, Olguita, ¿sí o no? Un sordociego en la universidad. Pero ¿quién lo llevó allá? Papá y mamá. Mija, vean, nos nació el niño sordociego, mija. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner las pilas. Ya, tenemos 3, véalos. 2 sin discapacidad y 1 con discapacidad. Bueno, no digamos que es que estos 2 no nos interesan, ¿sí? Pero tienen más capacidad, escuchan, leen, ven, ahí está la abuelita, pues concentrémonos en este muchacho, no sientan celos de este muchacho, nosotros nos vamos a concentrar en él. Y usted y yo, lengua de señas, ta. ¿Cómo aprende una persona sordociega? Película, se llama Black. ¿Cómo se escribe negro? Black, amor y compasión. Porque si escriben solo Black, le sale por ahí una película de eso, no, una de ¿cómo es que llaman estos manes? Sí, no, pues unos comandos de los Estados Unidos, como unos operativos. No, tienen que digitar en Google Black, amor y compasión. O si la compran por ahí en alguna tienda, o está en YouTube, Black, amor y compasión. ¿Quieren enterarse cómo aprende una persona con sordoceguera? Vean Black y ahí nos ahorramos todo esto. Una mujer, se llama Helen Keller, fue a la universidad, ¿cuántos años tienes, chica? 21, bueno. 21 y yo 42, pues tengo 48, pero lo que tú has hecho en 21, yo lo he hecho en 42. No importa, usted no tiene discapacidad, yo sí, pero lo logré. Eso dice Helen Keller. Cuando se gradúa, lo que ustedes lograron en 20, yo en 40, pero lo logré. Pero vayan y miren en la historia de Helen Keller y hay muchas más historias. ¿Quién fue el papá? ¿Quién fue la mamá? ¿Quién fue el profesor de Helen Keller? Un hombre que dio su vida para que esa mujer tuviera capacidad legal. ¿Ya? Entonces, las personas con sordoceguera también alcanzan a tener capacidad legal. Todas no. Y otro dato interesante. Todos ustedes personas sordas, solo sordas. Olguita, ponente, va a hablar de
modelos lingüísticos y necesidades educativas especiales. Vino a hablar del tema. Olguita se para aquí con el micrófono y empieza a hablar, y yo soy el intérprete. Previo a que Olga y yo estuviéramos aquí, ella y yo acordamos cosas. Bueno, ¿usted qué es lo que va a decir para yo preparar el servicio? Pero todos ustedes son personas sordas. ¿Todos entendieron lo que dijo John Gutiérrez? No. Entonces John Gutiérrez es mal intérprete. Es que Olga no supo lo que iba a decir. No, todos ustedes tienen diferentes grados de comunicación. Vos tenés un vocabulario de 3.000 señas, vos de 5.000, vos de 500, vos ninguno. ¿Culpa del intérprete que ustedes no entiendan? No. Cefalea, técnico. Dolor de cabeza fuerte, fáctico. Ungectomía, técnico. Arrancar una uña, fáctico. ¿Sí? Allanarse a cargos, técnico. Acepte, ¿cierto? Fáctico. Pero yo no puedo pasar de técnico a fáctico y por allá abajo y aquí armar una obra de teatro porque ustedes no entienden lo técnico que está diciendo Olga. No, yo les digo las señas. ¿A qué es que usted no entiende? Ay, lo siento mucho. Esa es una realidad. Les voy a decir de una vez, abogados, esa es una realidad en Colombia. Hay una institución, no la voy a mencionar, ¿sí? Pues está quedando grabado para la universidad, pero ustedes pueden buscar en internet cuál es la institución del Estado encargada de la educación de las personas sordas en Colombia y ahí les sale. Tiene 63 años de fundada y tenemos un número inmenso, pero súper alto, bueno, no tan alto, es del 99.9% de analfabetismo en población sorda, con sordera y sordoceguera. ¿Qué está haciendo el Estado frente a un derecho fundamental de erradicar el analfabetismo? ¿Y qué significa? Mire, les voy a contar. Mi mamita, o sea, la abuelita, la nana, yo soy de Armenia, del Quindío, pues yo 25 años viviendo aquí en Medellín. Mi mamita Eva era analfabeta. En la cédula decía, no firma. Nunca escribió nada. Pero mi mamita Eva era una mujer común y corriente. Iba y pero es que usted tiene que abordar tal bus. No, eso, ¿para dónde? El que vaya por no sé. Señora, usted me avisa cuando venga tal bus. Y usted no puede. No, es que yo no sé leer. Pues, ¿qué problema hay? Señor, usted pasa por el cementerio, sí, y no le da miedo. No, ese es un chiste. Entonces, la gente habla y pregunta, ¿cierto? Entonces la gente habla y pregunta y se sube al bus, vaya a hacer la diligencia. Una persona sorda que no habla, que no escucha, que no sabe leer, que no sabe escribir y que no sabe lengua de señas, tiene que ser un incapaz. Pues si no, ¿con qué vehículo legal, oral, escrito o en lengua de señas, con qué vehículo? Y cuando hablo de vehículo es lengua y no lengua como órgano del cuerpo, sino lengua como idioma, exterioriza su pensamiento, materializa su pensamiento. ¿Cómo? Ese es un gran problema que hay en Colombia, gravísimo, que no se soluciona en 20 años. ¿Cómo va a ser el Estado para alfabetizar, para poner en un mejor grado comunicacional a esas personas sordas? Porque mientras no tengan una lengua, serán incapaces. Y como la incapacidad, reitero, se demuestra, la capacidad se presume, ¿usted cómo la demuestra? Con un proceso de interdicción. Hombre, pero ¿cómo vamos a llevar una persona sorda solo porque es sorda a que un juez la declare en interdicción? Pues yo, con todo el respeto que tengo a comunidad sorda y a personas con discapacidad, no porque mi hija, yo tengo dos hijos, Santiago de 19 que está por aquí, ¿sí? Estudia comunicación en la Universidad de Antioquia, y Alicia de 17 que está más o menos por aquí, que tiene discapacidad cognitiva moderada, leve, moderada y profunda. Alicia tiene una discapacidad cognitiva entre moderada y profunda, ¿sí?
está haciendo 11 en estos momentos, pero si le pregunta la tabla de multiplicar no la sabe, ¿sí? Porque su discapacidad cognitiva le da para no entender eso. Pero habla inglés, francés, lengua de señas, hace sudoku en alto nivel, hace unos crucigramas que tiene uno que tener unas habilidades especiales para llegar allá. Entonces, el tema de la discapacidad es un poco particular, ¿no? Con una Alicia, con una inteligencia emocional que no es que venga a decirles a ustedes que la inteligencia académica está por encima de la inteligencia emocional, pero hombre, es muy bueno también ser inteligente emocionalmente. Que es que tiene un coeficiente intelectual por encima de la media, que se sabe todas las leyes, ¿sí? Y cuando el novio le diga, no, Alicia, ¿sabe qué ve afuera? Entonces se va y se corta las venas. Cuando le digan, ay, esas orejas tan feas, parecían las de su papá, entonces se pone a llorar y no vuelve al colegio, ¿sí? Entonces hay que trabajar inteligencia emocional en los hijos, ¿sí? Ay, Alicia, y usted la mira como una mierda. Ay, Alicia, y usted es especial. Y Alicia, que ha trabajado inteligencia emocional, se queda viendo al niño y le dice, no, yo no soy especial, yo soy súper especial. No niega ser especial, pero dice, soy súper especial. Y como ese niñito le gusta meter el dedo ahí en la herida, ¿y por qué es súper especial? Te vas a ir dando cuenta. Y cuando la vea leyendo poemas, porque le salen de aquí, de las vísceras del corazón, leyendo poesía, cuando la vea hablando inglés, manejando lengua de señas, va a decir, ay, de verdad sí es especial. ¿Ya? Cuando la ven con sus estereotipias, porque tiene unos movimientos propios de los niños con discapacidad, y mueve su cabello y se ríe, y viene el niñito y le dice, ¿usted qué se ríe? Alicia ya reacciona y le dice, porque estoy feliz. Y el huevoncito ese le dice, sí, porque está feliz. Porque tengo a Dios en mi corazón, porque tengo familia, porque tengo cama, porque tengo un iPad, porque... Y entonces le dice tantas cosas que el chinito sale y se va y dice, ay, qué pereza hablar con esa peladita. Entonces no se deja agredir, no se deja molestar, no se deja indisponer. Y eso es importante no solo para las personas con discapacidad, sino sin discapacidad. Listo. ¿Qué hora es? Por favor. 4:10, pongámosle. Bueno, listo, tenemos 11 minutos. Yo pienso que no es bueno que hagamos un break, porque ahí se nos va todo, ¿sí? Vámonos, quien tenga urgencia, irse, no sé qué, pues, ¿cierto? Pero sigamos. Les voy a contar cómo es generalmente un proceso con una persona sorda desde lo penal. Y ya ahí, entonces, quisiera que hubiese más intervención, porque sé que tengo que, para que pueda darse ese, dice Luisa, ese feedback, yo le digo y ustedes me dicen, pues es importante que planteemos un problema y a partir de ahí ponemos ejemplos. Recordé a Luisa Fernanda Suárez. Quiero contarles que el equipo del que hago parte tiene una integrante que se llama Luisa Fernanda Suárez. Luisa nació de 5 meses, pues tenía que sacarse a la mamá, pues iba a morir. Y llegó ese momento que lo han vivido, creo que millones de personas en el mundo. Oiga, don señor, ¿la mamá o la hija? Las dos. No, hermano, una nomás. 5 meses, muy pocas posibilidades de vida. Mi esposa, ¿cierto? 30 años o 40. No, pues las dos, pero la esposa. Sacan a Luisa y ¡puf! Pa' un balde, ahí con todo lo que sale, que no sé cómo se llaman esos órganos, ahí, al balde. Ay, doctor, de pronto la criatura vive, tiene 26 años, psicóloga con maestría, un coeficiente intelectual impresionante, una maestría única.
una inteligencia emocional impresionante, o sea, un ser humano maravilloso. La sacan del balde, la reviven, la meten a una incubadora, se dice. Yo decía, dizque incubadora, pero hace 26 años no le cuidan los ojos. Resulta que esa luz le quemó los ojos y quedó invidente. Creció invidente con un papá, una mamá y unos hermanos maravillosos, que cualquiera quisiera una familia de esas. No, ciega mi hija, pero para adelante, cáigase, párese, no hay bastón, no hay para comprar bastón, palo. A Luisa le han robado el bastón en la calle y no llora. Le han robado el celular en la calle y no se pone a llorar. A Luisa se le murió el papá hace mucho tiempo y hace muy poco tiempo un hermano. Yo no estuve cuando faltó su papá, pero sí cuando faltó su hermano. Y yo me quedaba viendo a Luisa y yo le decía, ¿viste, Luisa, vos no llorás? Yo con Luisa soy absolutamente directo, que para mí ella no es invidente, persona común y corriente, entonces le disparo, ¿cierto? ¿Oíste, Luisa, vos no llorás? ¿Oíste, se murió tu hermano y vos que tu hermano era todo? Ah, sí, pero ¿y por qué va a llorar si nunca le negué un te quiero, nunca le negué un abrazo, nunca? No tengo nada de qué arrepentirme. ¿Oíste, Luisa? Vení. Vos no sos millonaria, no sos linda, no sos la supermamacita, o sea, es una mujer del común. Y a vos uno te presenta con alguien y pues Luisa es trovadora, ha escrito libros, como les digo, o sea, Luisa es tesísima. Y Luisa, usted uno la presenta con alguien y la gente pues queda impactada con Luisa, porque Luisa siempre está así. Pues una sonrisa más bonita que la mía, pero así. Digo, la de ella menos bonita que la mía. Entonces Luisa siempre está así. Y entonces Luisa, todos tenemos una seña, ¿sí? Cuando trabajamos con personas sordas, y las personas sordas tenemos una seña. La seña de Luisa es esta. ¿Y Luisa, eso qué es? Ah, es la seña de dulce sonrisa. Dulce sonrisa. Ah, sí, porque yo siempre estoy feliz. Ah. ¿Y usted por qué siempre está feliz? La respuesta de Luisa Fernanda: porque yo decidí ser feliz, porque yo mando sobre mis sentimientos. No voy a permitirme estar triste jamás. Y es ciega. No tiene unos problemas los berracos para subirse al bus, para bajarse del bus y todo el cuento. Estaba destapada, gracias. Pero aún con toda esa complejidad, es feliz. Y la respuesta de Luisa es que decidió ser feliz. Y con Luisa trabajamos con personas sordas y sordociegas, y Luisa aprende señas, como el ejercicio que hicimos con Olga. Bueno, ahora sí vamos con el ejercicio. Persona sorda, una de las 27.000 que anda en el área metropolitana de Medellín, por la calle, y dos policías, dos señores, porque aquí con respeto de todas las autoridades, pero vamos a hacer un ejercicio que nos permita entender cuál es la realidad. Dos policías, entonces un policía le dice al otro, ¿oíste? Aquella persona me parece sospechosa. Normal en un señor de la Policía Nacional, un policía de vigilancia se llama, ¿cierto? Sí, llámalo, señor, por favor. No responde. ¿Cómo es el procedimiento para que un policía identifique que una persona es sorda? ¿Cómo es el procedimiento para que un policía de vigilancia, que está en todo su derecho de llamar a cualquier ciudadano y decirle, por favor, enséñeme sus documentos o enséñeme su bolso o qué sé yo, para que él ejerza su función constitucional? ¿Cómo se comunica el policía con la persona sorda? Eso hoy está en pañales. ¿Qué es lo que comúnmente se ve en la institución? Que como las personas sordas también delinquen, o sea, ahí hay víctimas y es victimario. Nota importante para todos. En 25 años he visto de todo. Personas sordas guerrilleras,
personas sordas de las autodefensas. Por ahí me explicaron que paramilitares no es el término adecuado, se dice autodefensas. Personas sordas de delincuencia común, violadores, asesinos, de todo. Una persona sorda es una persona común y corriente. John, ¿hay más víctimas o victimarios? Es obvio que hay más víctimas. Es obvio que hay más víctimas. ¿Cuáles son los delitos más comunes con población con sordera y sordoceguera? La violencia sexual, donde ellos son víctimas. La violencia intrafamiliar en todas las presentaciones. ¿Sí? Sabemos que violencia intrafamiliar no solo es el golpe, hay muchas formas de violencia intrafamiliar, todas. La persona sorda allí víctima. La explotación laboral tremenda. Y eso que tenemos una figura, porque no es una ley, no es un decreto, de algo que se llama pacto de productividad. Quien quiera, que le interese el derecho laboral, digita en Google pacto de productividad y ahí ve cómo el Estado colombiano le está diciendo a los empresarios: vinculen personas con discapacidad. Mire, estos son los estímulos que el Estado les da, pero no les enseña cómo se vincula a una persona con discapacidad, cómo son los procesos en los contratos. Entonces, piensan en hacer un bien, pero terminan embarrándola. Trata de personas, así. Inducción a la mendicidad, también. O sea, hay de todo. Llega el policía a la URI con el voy a volver a la calle. El policía de vigilancia llama a la persona sorda, le realiza un registro y le encuentra algo ilegal, un arma, droga, sustancias psicoactivas, qué sé yo, o llegó a una flagrancia, ¿sí? Lo que sea. Entonces, necesita realizar ¿qué? La captura. Aquí hay policías. Necesita realizar la captura. ¿Qué hace el policía? Ay, no, pero qué pecado, si es población vulnerable, trato especial y preferente. ¿Lo deja? No. El policía tiene que realizar la captura, tiene que realizar el procedimiento. El procedimiento, creo que el código, ¿cierto? No dice, si fue ese sordo, entonces no cometió el delito porque es inimputable. No, nada de esas vainas. Si el infractor, vamos a llamarlo así, el infractor es una persona sin discapacidad y el policía ve que es preciso realizar la captura en ese momento, ¿qué hay? ¿Acta de derechos del capturado? No, creo que sí, ¿cierto? Bueno. Y en el mismo documento dice acta de buen trato. Derechos del capturado, en términos generales, 4, ¿sí? Pero que cuando usted los va a materializar, pues se ponen un poco más complejos. ¿Qué siempre hemos mencionado? Los derechos del capturado no se leen. Los derechos del capturado se materializan. ¿Sabe qué, hermano? Usted me cae bien. Mañana le va a regalar un carro. Ahí le dije, pero siga esperando el carro, ¿cierto? O sea, no es así, ¿cierto? Las cosas se tienen que materializar. Usted tiene derecho a un abogado, bueno, resuélvale el tema del abogado. Usted tiene un abogado de confianza, o sea, lo vaya, sí, es que yo soy amigo del abogado Tatao, no soy amigo, es mi abogado, no, que llámelo y dígale que usted está embalado, hermano. Pues ¿cómo le materializa? En lengua de señas, respetando la autonomía lingüística, respetando todo ese bloque de constitucionalidad, las convenciones de las que hablamos, las sentencias y todas esas cosas. ¿Cómo el policía le garantiza a esa persona que le está materializando sus derechos en su lengua? Alguien me decía, equivocadamente, John, es que los derechos del capturado son un mero formalismo. Gravísimo eso. Es un formalismo. El sordomudo puede firmar el acta de derechos del capturado en la calle y eso se materializa frente al juez de control de garantía. Gravísimo.
Entonces, ojo, ¿cómo materializa el policía los derechos del capturado a esa persona sorda? ¿Qué hace por lo general? Aquí no estamos hablando de responsabilidad, estamos en la academia, ¿sí? Aquí vinimos a aprender, aquí no vinimos a criticar a la Policía Nacional, a la Fiscalía, a los jueces, no. Porque si uno no pudiera hablar de los procedimientos, entonces se acaba en la universidad, ¿sí o no? No. Aquí vinimos a contar algo que sucede y no indicar responsabilidades a nadie. Entonces el policía, por lo general, si no estoy hablando del agente de policía, Pedro Pérez, Muñoz, no hay qué, ve, Juan Augusto Pérez Mujica, no, ni estamos dando números de cédula, no. Por lo general, se ha visto que el policía, cuando hace la captura, dice, mínimo sabe leer y escribir, mínimo sabe leer y escribir. Se supone, ese es buen término. Entonces, ¿qué hace el policía? De manera equivocada, yo no estoy diciendo que hay dolo, no estoy diciendo que hay dolo, ¿sí? Aunque principio general del derecho, el desconocimiento de la norma no lo exime de la culpa responsabilidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el policía? Pásale la hoja para que lea. Tenemos aquí en el auditorio una educadora que ya se pensionó de educación y tenemos un grupo de investigación que sabe, que tiene documentado que las personas sordas no aprenden a leer y a escribir. Si no hay procesos académicos adecuados, no aprenden a leer y escribir. ¿Y por qué no aprenden a leer y escribir? Básicamente porque no hay conciencia fonológica, eso ya es de fonoaudiología. ¿Y qué es tener conciencia fonológica? Bueno, muchachos, todos ustedes son mis estudiantes, yo soy el profesor. Hoy estamos en prejardín, no sé qué, yo no sé en qué momento académico uno le enseña a los niños A, E, I, O, U, entonces pero repitan que no sé qué, si no dicen no aprenden, no sé qué, entonces E, I, O, U, después A, B, C, D, entonces la B con la A va. La persona sorda escucha eso que el profesor le está diciendo, no. Por eso las personas sordas tienen en el aula un profesor, preferiblemente educador especial, un intérprete, preferiblemente idóneo para esa área académica, y un modelo lingüístico que es una persona sorda con niveles muy altos de lengua de señas, y todo eso al servicio pedagógico de esas personas sordas, con flexibilización curricular, con una adecuación académica especial para cada individuo. O sea, eso necesitan las personas con discapacidad, eso no se ve. Tenga y va, y grado. Pues diploma, váyase. Las personas sordas salen de los colegios y de las universidades sin saber leer y escribir. ¿Con qué? Con su lengua. O sea, es lengua de señas, no es español escrito. Entonces el policía que no ha sido educado para eso, y aquí lo voy a dejar también en la información. Alguna vez me dijo una persona, pero es que usted está pidiendo mucho, hermano, porque es que entonces un policía tendría que, entonces tenemos que enseñarle lengua de señas a todos los policías, y entonces si van a capturar un man que habla inglés, francés, alemán, portugués, o sea, todos los policías tienen que ser políglotas. No, hermano, tampoco, yo no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que si yo no sé, pregunto. Claro, es que usted puede ser muy abogado, muy fiscal, muy juez, pero no se las sabe todas. Entonces pregunte, pero no la cague. ¿Cierto? Entonces, vení Muñoz, y yo soy Pérez, ve, una persona con discapacidad. ¿Qué le dijo sordomudo? Bueno, qué carajo, pues, no sabe que se dice persona con discapacidad. Es que ese man es sordomudo. Recordemos la capacitación, esa de 4 horitas, de 8 horas, de 40 que nos dieron. Posiblemente no sabe leer y escribir. Pues porque eso es lo característico. Entonces, si le pasamos el acta de derechos del capturado con un asterisco que ahí le ponen una flechita, una huevonadita ahí para que firme, ¿cómo se llama eso? Vicio del consentimiento. ¿Cuál de los vicios del consentimiento? Que lo deben tener clarísimos, el error. Ahí. ¿Y qué genera un vicio del consentimiento probado? Una nulidad. Es que eso, segundo año, está clarísimo. Entonces el policía tiene que ser abogado, no necesariamente. ¿Qué tiene que hacer la Policía Nacional?
Hombre, capacite su gente. Si el policía va a la capacitación de primer respondiente, de manejo del lugar de los hechos, de balística, de morfología, de grafología, de documentología, entonces es grafólogo, morfólogo, documentólogo, balístico, no. Pero hombre, tiene unas bases para que no la embarre. Listo. Entonces el policía le dice a la persona sorda, y para decirle no necesita saber lengua de señas, eso ve un policía así, tan, y uniformado, uno firma lo que sea. Ahora, lo que iba a mencionar desde lo cognitivo, hay una característica no solo de las personas con discapacidad, también de los oyentes, de que escuchamos algo y por pena decimos, sí, ¿sí qué? No sé, pero sí. Entonces escuchamos en un auditorio tal cosa y vamos a decir que ustedes dos no son compañeros, pues amigos. Entonces yo digo tal cosa en penal, ¿cierto? Y entonces usted, voy a decir fútil, ¿cierto? Entonces vos no recordás que es fútil ni abyecto. Entonces este man dice, claro, es que ahí aplica abyecto fútil. Y usted dice, ay, puta mía, dije un madrazo. No, yo no dije, yo dije, ay, pucha. Entonces dice, abyecto fútil. Entonces usted le dice al man, ¿qué es lo que es abyecto fútil? Y dice, no, se me olvidó. A usted le da pena, algunos les da pena decir, se me olvidó, no sé. Es que ya estoy yo me graduó ahorita en junio. ¿Sí? Y creo que con tu más eres tú y otros más. Creo que dolo es dolor. Hay gente así. Entonces cuando no sabemos decimos, sí, pero explícame, no, después. Esa situación de pena, de vergüenza, también la siente la persona sorda. Entonces cuando el policía le pasa el acta de derechos del capturado a la persona sorda no mira el acta y le dice, porque a la persona sorda tampoco le han explicado pedagógica, metodológica y científicamente que no debe firmar lo que desconoce y por eso no lo van a meter a la cárcel. No, a él no le han explicado eso. Policía, ay mijo, autoridad, fiscal, no, juez, no hermano, está. Entonces a la persona sorda no le han hablado de esos procedimientos. Entonces ¿qué hace? Él firma. Cuando el policía se lleva a la persona sorda para la URI, ¿cierto? A ponerla a disposición de autoridad competente, ¿cierto? El policía llega a la URI y le presenta a esa persona detenida, indiciada, ¿cierto? Que se dice indiciada, desde la portería al vigilante, hasta que llega donde el fiscal. Doctor, vea, un sordomudo con una droga, con un arma, o en una flagrancia de violencia o de hurto, qué sé yo. Le dice el fiscal que la fiscalía, un poquito, no todos, pero un poquito más enterada de lo que es las personas sordas, porque hemos socializado esto con la fiscalía, no tanto como se debiera y no a nivel nacional, porque como que no interesa, ¿sí? Y dice la fiscal al policía, vení, y ya traen el acta de derechos del capturado y de buen trato firmada. Ah, sí. Y es que él sabe leer y escribir, claro. ¿Y usted cómo sabe? Ah, pues porque le pasamos la hoja y dijo que sí, firmó. Ya en la URI saben, hombre, llamemos a quién, a John Gutiérrez. Esa es otra cosa, ¿a quién más van a llamar? Me voy el otro año pensionado, 2020. Oh, pues. Y mañana viajo a Mitú a atender un caso y así me la paso por todo el país. Lo voy a dejar así para que... Bueno, entonces llamemos a John Gutiérrez. Van por John Gutiérrez, ni hablarles que eso es sábados, domingos, festivos, a la hora que sea, en la madrugada que sea, y llegamos a la URI y vemos a mis dos compañeros. Yo siempre he dicho, la Policía Nacional son mis compañeros, ¿sí? Yo López y Cubo Benítez, ¿qué más veo? Bien, así, sí. Hermano, vea, un sordomudo y vea, y acta de derechos del capturado y de buen trato firmada. Y el policía de buena fe, pero el que de buena fe peca,
¿sí? Ya sabemos el resto. Entonces le digo, entonces dice, hermano, ya le tengo adelantado esto, ya firmó. Entonces yo le digo, hermano, yo tengo entendido que en Colombia se lee para firmar, no se firma para leer. Ahora, ¿sabe leer y escribir? Sí. ¿Y vos cómo sabes? Es que escribió el nombre. Como si saber leer y escribir se dedujera de escribir el nombre, ¿sí? Mi hijo Santiago habla inglés, perfecto. Entonces ese sí es un intérprete o traductor, ¿sí? Pero yo que digo 1, 2, 3, mother, father, ¿sé inglés? No, si alguna, y creo que las pronuncia está mal, ¿cierto? Thank you y de thank you, o sea, gracias y de nada. O sea, no sé nada. Entonces la persona sorda, aunque escriba el nombre, la cédula, el dirección y el teléfono, no tiene competencia lectoescritural. Entonces, ¿cuál es la tarea del intérprete? Hacer una valoración de la capacidad comunicacional de esa persona sorda. Y eso no es solo en penal, señoras y señores, es en toda diligencia, esto sí con mayúscula, negrilla, con Arial 50, en toda diligencia con efectos jurídicos donde la persona sorda vaya a decir que sí o que no y que eso tenga efectos en su patrimonio, en su libertad, en todo su quehacer o desarrollo legal, tiene que haber definitivamente una valoración de la capacidad comunicacional. Si eso no estuvo, le violó los derechos lingüísticos y comunicacionales a esa persona y con ese documento no tiene usted ninguna posibilidad de alegar nada. Hay de plano una nulidad. Para todo, sí, para todo con efectos lingüísticos, para todo con efectos jurídicos. No es con la muchacha que me abordó para que le pidiera permiso a la mamá para quedarse hasta más tarde en la fiesta. No, no es eso, ¿sí? Es en la notaría, en la comisaría de familia, en la casa de justicia, todo. ¿Listo? Bueno. Cuando esos policías tienen entonces a la persona ahí detenida, mi tarea es valorar la capacidad comunicacional. Yo decido si es capaz o incapaz, jamás. Yo decido si es imputable o inimputable, nunca. Yo digo si es interdicto, jamás. Yo valoro si robó, si no robó, si mató. No. Yo soy un intérprete de lengua de señas, ¿sí? Una persona que tiene un arte, un saber, un idioma diferente al español, que por su experiencia ha venido trabajando y los jueces han dicho a la luz del artículo 408 del Código de Procedimiento Penal, hombre, sí, usted es un intérprete, hombre, si usted sí es un perito o no lo es, ¿sí? El que hace el que desempeña esa función. Entonces, ¿qué se hace con la persona sorda? Yo le hablo a la persona sorda, porque tengo que permitirle la posibilidad de lo del ejercicio que hacíamos ahorita, que un sordo vino y contó hablando, medio hablando, como sea, como se llame, desde la fonoaudiología, desde la audiología, pero se hizo hablar, se hizo entender. Habló, listo. Entonces hagamos la diligencia hablando. Señor policía, usted le materializó los derechos del capturado hablando. Ahí es donde se empieza a confrontar esa comunicación. No habla, porque por lo general las personas sordas no hablan. Aquí hicimos un ejercicio de alguien que habla, pero es muy escaso encontrar una persona así. La lectoescritura, el 99.9% de las personas sordas no aprenden a leer y a escribir. Y quien aprende a leer y escribir, pues tiene muchas falencias. No le da para leerse un libro tampoco, entonces dice, no, yo no me arriesgo ni a hablar porque no hablo, ni a leer y a escribir porque no sé leer y escribir, entonces mi lengua es la lengua de señas, hagámoslo en lengua de señas.
Eso es, porque no conjugan bien los verbos, muy bien por la pregunta, o más bien por la afirmación porque lo sabes, y es que la estructura gramatical, semántica, sintáctica y de todos los elementos de la lengua de señas es diferente a la del español, como de cualquier lengua, ¿sí? Entonces no contemos con que vamos a encontrar con personas sordas, vamos a encontrar personas sordas que sepan leer y escribir, ya, así. Siempre, casi siempre, vamos a encontrar una persona sorda que diga, mi lengua es la lengua de señas. Y un nivel muy alto de personas sordas que ni siquiera lengua de señas. Pero yo sí veo que hace como señitas. Sí, claro, yo digo también 1, 2, 3. No. La Corte Constitucional en sentencia C983 de 2002 es absolutamente clara. La exteriorización del pensamiento y los sentimientos tiene que ser clara, inteligible e inequívoca. Clara, inteligible e inequívoca. La interpretación tiene que ser así de fluida, así de clara, así de coherente como la hizo Olga conmigo. Si la persona sorda utiliza lenguaje no verbal, semiótica, simbolismo, kinestesia, una cantidad de monerías, perdón por el término, pero es así, para decir, pero el intérprete no reconoce eso como una lengua, no podemos ir a juicio. Y no solo no podemos ir a juicio, sino que cualquier decisión que esa persona tome, pues estará viciada de nulidad. ¿Sí? Bueno. Cuando la situación se presenta así en la URI y el fiscal, que por lo general es así, es accesible, entiende la situación, ¿yo qué le digo al fiscal? Los muchachos ya trajeron un acta de derechos del capturado de buen trato firmada. Le van a poner a disposición el detenido a la fiscalía. Aquí, ¿qué se hace en la URI? Se verifican los derechos, se hace una verificación de derechos. ¿Qué es eso? Que el detenido se sienta frente al secretario de ese fiscal y el secretario de fiscal tiene un formato donde le pregunta, ¿a usted le respetaron sus derechos? ¿A usted le esto y esto y esto? ¿Qué va a responder la persona sorda? Yo firmé una hoja de la que desconocía su contenido, yo no sé. O sea, ya se cayó el procedimiento. Podemos hablar y es verdad, de un magnicidio, de un feminicidio, del hurto de un celular, y se violó el debido proceso. O sea, eso tiene más reversa un paracaídas, tiene más reversa una caterpillar con pedales. No, eso para atrás no va. Entonces, ¿qué decisión? Ya la Policía Nacional puso en apuros al fiscal. Porque, ¿qué es lo que se hace en la URI? Cuando el fiscal hace su tarea en la URI, remite ese detenido al día siguiente, ¿ante quién? Juez de control de garantías, para realizar algo que se llama ¿qué? La audiencia de control de legalidad, que donde hacemos ¿qué? Legalizamos captura, imputamos y solicitamos medida de aseguramiento, ¿cierto? Esa persona sorda, ese sordomudo por allá, ¿tiene derecho a un abogado? Claro que tiene derecho a un abogado, toda la vida. Si esa persona sorda no tiene un abogado de confianza, un abogado contractual, ¿quién está en la obligación de asignarle uno? El Estado, a través de la Defensoría del Pueblo o Defensoría Pública. Entonces ese abogado llega con su intérprete. No. ¿Él es intérprete? No. La Defensoría, ahora ya hablamos de la Policía Nacional, vamos a hablar de la Defensoría. ¿Tiene la Defensoría del Pueblo intérprete de lengua de señas? No. ¿Está fallando quién? El Estado. Esto es academia, vinimos a hablar de lo que está sucediendo en el país con las personas sordas, de la realidad, ¿cierto? Yo hago énfasis en eso porque tengo que ser muy cuidadoso. El conversatorio está quedando grabado, ¿cierto? Va a ser utilizado única y exclusivamente como material académico, pero uno no está exento a que el material quede en manos de la Policía Nacional, de la Fiscalía, de la Procuraduría, de la Defensoría, de la rama, y después, oiga, John Gutiérrez, venga, usted dijo tal cosa. Estamos en la universidad, en la Corporación Universitaria Americana, y estamos hablando de realidad jurídica en el país. Aquí no estamos diciendo que es que no sé quién, que es que si sé cuántas, que aquí hay corrupción, no.
que estamos mencionando un asunto que mencionaría cualquier profesor en una clase. Entonces la Defensoría del Pueblo dice, hombre, señor fiscal, yo no tengo cómo comunicarme con ese usuario sordo. Pues porque tengo que comunicarme con… ¿Cómo defiendo a una persona? Pues comunicándome con él. Venga, hermano, cuénteme qué pasó, si le cogieron eso, no se lo cogieron, fírmeme un poder. ¿Quién es el intérprete de lengua de señas de la Defensoría? Pues el mismo de la Fiscalía. Ahora, ahí hay que hacer una claridad. En principio suena muy teso, casi ilógico y casi que ilegal, pero no es tanto. Porque esto sí que es absolutamente importante que quede claro hoy. El intérprete es un intérprete. Eso es un medio comunicacional, un puente comunicacional. Señora fiscal, dígame por favor qué le va a decir al indiciado. Lo que escuché, equivocado o no equivocado, estamos por la mañana y ella dijo buenas noches, así se lo digo a la persona sorda. Y la persona sorda le va a responder a la fiscal lo que diga la persona sorda, si la quiso insultar, o sea, lo que diga, es que yo no puedo cambiar nada. Yo simplemente recibo en español y lo llevo a lengua de señas. Recibo en lengua de señas y lo llevo a español. Eso sí, a la persona sorda, la persona con sordera o sordoceguera, le hago los ajustes de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es decir, si la persona sorda me dice, señas, solo señas, no, también labios, por favor. Entonces, la fiscalía, ¿sí? Pero sin voz. Entonces, él mira la seña, la acompaña con la lectura labiofacial y la fiscalía dice que usted fue a la casa y golpeó a la mamá y eso se llama violencia intrafamiliar. ¿Qué se llama? O sea, eso es hacer ajustes razonables. Si la persona sorda dice, ay, no mueva los labios, ¿para qué mueve los labios? Si yo no sé leer los labios, solo haga señas. Ay, no, de pie no, siéntese. Yo le hago los ajustes. John B, haga lengua de señas, pero también hay algunas palabritas que no entiendo, entonces esas me las escribe porque yo sé leer y escribir algo. ¿Listo? O sea, yo tengo que garantizarle a esa persona los ajustes de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, no hay ningún problema. O sea, lo ideal, ley 982 del 2005 y ley 1618 del 2013, lo ideal es que cada institución tenga su intérprete, que la policía tenga su intérprete, que la fiscalía tenga su intérprete, que la defensoría tenga su intérprete, que bienestar familiar tenga su intérprete, que la procuraduría tenga su intérprete, que los juzgados tengan su intérprete. Eso es lo ideal, pero eso es lo que hay, eso es lo que hoy tenemos. ¿Cuál es la gran ventaja? Que el intérprete es oficial, que el intérprete es de la fiscalía, que tiene muchos años interpretando y que tiene claro que no puede cambiar conceptos, que aunque haga muchos ajustes a comunicacionales, siempre dirá el espíritu de lo que se está diciendo. Que es de la fiscalía y se parcial, no, ahí no entra eso. Él es de la fiscalía, pero él está diciendo las palabras que dice el procurador, que dice el defensor y que dice el juez, así sea de la fiscalía. ¿Listo? Entonces, lo que comúnmente se utiliza es que el intérprete también sea el de la defensoría y con el intérprete vamos a la audiencia de control de legalidad y el intérprete hace la voz de la persona sorda y le hace las señas al fiscal, al procurador, al defensor y al juez. No hay ningún problema. Repito, lo ideal es que cada institución tenga su intérprete, pero tampoco llegar al extremo de que si a futuro, dentro de 20 o 30 años, cada institución tomara conciencia de que debe tener su intérprete, entonces el fiscal habla con su intérprete, el procurador habla con su intérprete, el defensor habla con su intérprete, el juez habla con su intérprete, y si de pronto bienestar familiar está ahí, entonces 5 intérpretes y el sordo mirando a todos los intérpretes. No, eso no es así. Ya salimos de la URI y llegamos a donde el juez de control de garantías. ¿Listo? Sí. El juez de control de garantías, sí. Se me escapó.
Bueno, listo. Llegamos donde el juez de control de garantías y se me escapó. Perdí el hilo. Ah, bueno, ya. Me acaban de decir que ya se nos acabó el tiempo. Cuando quieran vuelvo, ¿sí? Pero les voy a dejar este mensaje final. ¿Quién avala al intérprete? El juez. ¿Quién dice quién es intérprete? El juez. ¿Sí? ¿Cómo funciona eso? Cuando llegamos a la audiencia, hay un procedimiento que se llama sentar las bases. ¿Quién sienta las bases? El fiscal. Su señoría, buenos días. Puede ser por fuera de la audiencia. Su señoría, la diligencia es con una persona sorda. Ay, no fregues. Y entonces, no, su señoría, viene el intérprete de lengua de señas de la fiscalía. Ah, listo, listo. Pero ojo pues que tenemos que formalizar eso en la audiencia. Eso tiene que quedar en los audios. Ah, listo, listo. Entonces, ¿cómo sienta las bases el fiscal? Su señoría, para recordarle que tenemos como indiciado, podemos estar hablando de otras, porque yo he estado en interpretaciones en familia, en laboral, ¿cierto? Pero estamos en un ejemplo de penal. Su señoría, el indiciado es una persona con discapacidad auditiva. Así que el fiscal ya está muy bien enterado y dice las cosas como son. Su señoría, resulta que el indiciado es una persona con discapacidad auditiva. El intérprete de lengua de señas de la fiscalía ya valoró su capacidad comunicacional y emitió un informe, porque yo emito un informe desde lo lingüístico y desde lo jurídico, donde digo, ¿se da a entender o no se da a entender? La persona sorda no se da a entender, yo no voy a ninguna parte. O sea, si la persona no se da a entender, estamos frente a un incapaz. Y si estamos frente a un incapaz que no tiene lengua, ¿yo qué hago allá? No, señor juez, no se da a entender, pero venga, yo ahí más o menos le interpreto sus expresiones faciales. No se da a entender, ya pasé un informe, no se da a entender. Johnny, entonces, ¿qué hago? Ah, yo no sé, señor juez, ya le pasé un informe diciendo que estamos a la luz del artículo 1504 del Código Civil frente a una persona que no se va a entender. El tema de incapacidad, capacidad, imputabilidad, inimputabilidad, ojo con el término imputabilidad disminuida, que pocos lo están manejando, pero aplica imputabilidad disminuida, no se les olvide, o interdicción o no interdicción, eso no es de mi resorte. ¿Se da a entender o no se da a entender? Listo. Entonces, retomo y cerramos. El fiscal sienta las bases. Y una vez el fiscal sienta las bases, ¿qué hace el señor juez? O de control de garantías o de conocimiento. Ah, bueno, estamos frente a una persona sorda y aquí está el señor John Gutiérrez. Señor John Gutiérrez, permítame por favor su tarjeta profesional de intérprete de lengua de señas. No tengo, señor juez. ¿Y por qué si eres intérprete? Eso nunca se dice, pero lo estamos diciendo aquí para que a ustedes les quede muy clarito. Ah, ¿cómo así, John Gutiérrez, que no tienes tarjeta profesional de intérprete? No, señor juez, porque en estos momentos no hay una carrera profesional de pregrado que forme intérpretes de lengua de señas, porque pues es el manejo de un idioma. Es como si, entonces usted tiene un pregrado porque sabe inglés, no francés, alemán, portugués, no, ¿cierto? Ah, bueno, John, entonces tienes un título de tecnología, de técnica. No, señor juez. Ah, bueno, entonces, ¿dónde aprendís? Porque eso lo permite el artículo 408 del Código de Procedimiento Penal. O sea, usted tiene su título o su experiencia lo permite que el juez lo reconozca, ¿cierto? Eso es clarísimo. Entonces, dice el señor juez, bueno, listo, entonces no tienes un título, no tienes una tarjeta profesional, no hay ningún problema. Háblanos de tu idoneidad. Cuéntanos, ¿qué estudiaste? Sí, señor juez, yo estudié Derecho, o Educación Especial, o Psicología. Lo que ha estudiado, y si no estudió nada, pues no estudió una carrera profesional. Listo. ¿Y estudiaste lengua de señas? Sí, señor juez. ¿Dónde? En la Asociación de Sordos, en la Asociación de no sé qué. ¿Tienes tu certificación? Sí, señor juez. No van a encontrar una certificación que diga intérprete, van a encontrar certificaciones que dicen John Gutiérrez aprobó primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, 10º nivel de lengua de señas o algo así, ¿cierto? Ah, bueno, John Gutiérrez, ¿has hecho algún trabajo investigativo? Sí, señor juez, investigué esto, para no mencionarle aquí los trabajos investigativos, ¿cierto? Esto, entonces empieza el juez a decir, hombre, sí. ¿Cuántos años llevas interpretando, John? 25 años, señor juez. Ok, ¿cuántas interpretaciones ha hecho? No, señor juez, en 25 años y todos los días interpreto, no sé, miles. Ah, bueno, ¿y tu experiencia? O sea, el juez tampoco pregunta tanta cosa. El juez es muy inteligente.
¿cierto? Entonces el juez dice, listo, yo estoy convencido, o sea, me acabas de argumentar que tienes los conocimientos empíricos suficientes para ser intérprete, para actuar aquí como intérprete. Y hay jueces, a mí me encanta eso, absolutamente legalistas, que no solo es la palabra del juez, aunque basta. ¿Sabe qué dice el juez? Señor procurador, escuchando la exposición que acaba de hablar el señor, que acaba de hacer el señor ¿considera usted que es idóneo para la interpretación? Claro, señor juez. Señor defensor, ¿considera usted? Pero todos esos conceptos a mí me encantan. Que el juez diga, listo hermano, está preparado. Que el procurador, hermano, que el defensor. Pero a mí lo que más me importa y lo que más debiera importar en estos procesos es si la persona sorda dice sí. Porque si la persona sorda dice, pues ese man vino y les dijo ahí a todos, pero ese man no es intérprete. Comunidad sorda no lo reconoce como intérprete. Ese man yo no lo he visto en ninguna parte, es más, ni le entiendo. Ahí sí, empaque, vámonos. Pero cuando la persona sorda dice, así la interpretación, así la voz la haga el mismo intérprete, sonaría como particular. Es que él está haciendo la voz de que lo está avalando. No, ahí no hay ninguna cosa pues ilegal. Entonces cuando el juez le pregunta, oiga, pero señor sordo, ¿usted cree que él tiene la experiencia y debe interpretar? Sí, señor juez, a mí me gusta y me siento tranquilo y me siento confiado. Ya, el juez lo posesiona, le toma juramento y usted hace su interpretación. Muchas gracias por todo, ahí están las normas, ahí las mencionamos, ya vamos, toda la información está en Google, está en las redes, está en internet. Si quieren aprender lengua de señas, pueden aprender lengua de señas en internet, no es sino que digiten curso básico de lengua de señas colombiana y ahí aprenden, hay muchos tutoriales, señor. La pregunta, en ese control de legalidad de captura, cuando el policía tiene, por ejemplo, una persona con esta discapacidad, entonces esos derechos del capturado se hacen con posterioridad que le llegue el apoyo, por ejemplo, en el caso suyo, o qué hace entonces el policía en ese momento, porque él tiene un tiempo que dice que es en el término de la instancia para dejarlo a disposición de la fiscalía. Entonces, ahí qué hace si, por ejemplo, en el caso que usted me dice, hay dos, me dijo que había a nivel país. Entonces, en ese caso, ¿qué hace el policía si está, por ejemplo, en otra ciudad? Excelente pregunta. Hay un principio general del derecho que dice, nadie está obligado a lo imposible. Viene de por allá de Roma. Usted es policía, usted no es intérprete. Usted no le puede materializar los derechos del capturado, pero tampoco lo puede dejar en libertad. Lléveselo. Perdón, no, jamás, no lo pone a firmar. ¿Y sabe qué hace? Deja constancia en su informe, en su bitácora, que usted llamó a su general, que usted llamó a su coronel, que usted llamó a su sargento, que usted llamó a la Oficina de Relaciones Exteriores, que usted sí hizo lo que constitucionalmente tenía que hacer, buscar el intérprete, pero usted tiene unos términos, no lo encontró, eso no es problema suyo, ni usted está obligado a ser intérprete. ¿Qué hace? Va y lo lleva a la fiscalía sin firmar, porque volvemos a los vicios del consentimiento, ¿cierto? Entonces se lo lleva a la fiscalía y ya, de institución a institución le dice, oiga, señor fiscal, ahí le traigo una persona sorda y no ha firmado los derechos, estoy hablando muy paisa, y no ha firmado los derechos del capturado. ¿Y por qué no? Pues porque no tengo cómo materializárselos. Entonces va a sonar muy particular, pues yo hablo así. ¿Qué hizo? Le tiró la pelota a la Fiscalía General de la Nación, que es el mismo Estado. Entonces, fiscalía, ¿qué vamos a hacer con este señor? Y una vez la fiscalía se entera, pues la fiscalía tiene el intérprete, pero hipotéticamente, vea, yo llegué a la fiscalía en el 94, aunque estemos hablando hoy de ley 906 y antes de 600, pues igual personas sordas siempre se han capturado. Entonces la fiscalía existía antes de que yo llegara y yo me voy el otro año y va a seguir existiendo. Esta es la realidad. ¿Qué tiene que hacer la policía? No vicie el procedimiento, no induzca a la persona al error, lléveselo a la fiscalía,
¿Qué tiene que hacer la fiscalía? No induzca a la persona al error. No hay intérprete, llévelo ante el juez de control de garantías y dígale: señor juez, tenemos una persona sorda capturada y ahora ya 35 horas 59 minutos y no le hemos podido materializar los derechos del capturado. ¿Por qué? Porque el Estado colombiano no tiene un intérprete jurídico idóneo que le lleve a él ese conocimiento. ¿Qué le va a decir el juez? Entonces voy a compulsar copia y todo el mundo me va para la cárcel. No, es que el juez sabe que esa es la situación jurídica y cultural en Colombia. Ya ese es un asunto que tiene que resolver Estado. Muchas gracias.